Ayer estábamos hablando, y como yo también lo hemos hecho con algunos empresarios, que uno de los puntos que más quejas tienen es la cantidad a veces de impuestos que ellos aducen tienen que pagar, ¿no? Ahora se está discutiendo este nuevo impuesto a la ganancia inesperada, y a ver, ¿qué es lo que pasa en otros países con respecto a lo que se paga? ¿Es la diversidad el problema? ¿Es el porcentaje de dinero que hay que poner para pagar impuestos? ¿Realmente son muchos impuestos comparados con los que se pagan en otros lugares del mundo? Bueno, y además se cobran impuestos por el nivel de la nación, es decir, al gobierno nacional, también por el nivel provincial y municipal. Entonces a veces se terminan acumulando. Vos le pagás a la nación, a la provincia y al municipio. Bueno, a ver, vamos a ver cómo estamos aquí en materia impositiva, y para hablar de esto estamos en contacto con Martín Caranta, que es contador público, tribunalista, tributarista, socio del estudio Lisicki y Lidling, que ya está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Martín? Aquí lo saludamos Mariano Barrio y Andrea Landi. ¿Cómo le va? Buenos días, Andrea, Mariano. Gracias por el llamado, un gusto hablar con ustedes, y también buenos días a toda la audiencia. Bueno, ¿es cierto que el empresario paga muchos impuestos, o paga en cantidad o en porcentaje de dinero? ¿Cómo estamos con respecto al mundo o a los países más avanzados en este tema? Mirá, escuchaba atentamente lo que decían antes del llamado, lo de los 165 tributos que recientemente se difundió, ya se conocía, ¿no?, la profesión en el mundo empresario, se difundió recientemente a partir de un informe de IARAF. Es correcto, ¿sí? Como bien decía Mariano también, acá hay una multiplicidad de actores que se interesan en la recaudación, como son la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y las municipalidades. Hay algunos impuestos que son mejores que otros desde un punto de vista técnico, ahora en unos minutos si quieren profundizo. Y hay un impuesto más que no se menciona, que es el peor de todos, que es la inflación, ¿sí? Porque la inflación es un impuesto regresivo, no mide la capacidad contributiva y afecta a los que menos tienen, a los consumidores, a los miembros de la población que tienen menores recursos, ¿sí? Con lo cual este es un tema que, bueno, seguramente afecta no solamente a las empresas, sino también a la población. Con respecto a cómo estamos en el mundo, y a ver, nadie es perfecto, ¿no? Pero nosotros estamos bastante mal. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad es que no hay un sistema tributario, concibiendo un sistema con un conjunto de piezas que actúan armonizadamente en pos de un objetivo, ¿sí? Acá en realidad lo que hay es un conjunto de impuestos, de tributos, de contribuciones, todos sujetos a parches, reformas, contrarreformas y más parches, de forma tal que en realidad lo que siempre se trata de hacer es aumentar la recaudación, no de mejorar el sistema, ¿sí? Eso no es un tema menor, y la verdad que es un desafío que en algunos momentos determinados gobiernos han tratado de superar, pero no han habido reformas integrales. A ver, un tema no menor, desde el año 94 la Constitución Nacional marca que hay que hacer una ley de coparticipación nueva, y seguimos esperando y no viene esa ley, ¿sí? Consenso fiscal año 2017, se posterga año tras año, y ahora parece que se suspende. Entonces no hay una voluntad de las provincias ni de la nación de mejorar ciertas cuestiones de los impuestos que afectan a las empresas, ¿sí? Seguimos con un impuesto que es sellos, que es un impuesto totalmente prehistórico, impuestos a los ingresos brutos, que es un impuesto muy regresivo, que se acumula, que lo que es impuesto de un periodo pasa a ser impuesto de un escalón de la producción, pasa a ser costo del escalón siguiente, ¿sí? Aumenta año tras año, en algunos casos hoy la alícuota promedio está cerca del 5%, que es una barbaridad, ¿sí? Y hay un informe del Banco Mundial, para responder un poco a la inquietud de qué pasa con otros países, un informe del Banco Mundial que considera mayoritariamente la situación de los distintos países del año 2019, ¿sí? Y ese informe indica que en Argentina los impuestos que se pagan sobre la utilidad de las empresas representan un 106%, un poquito más, 106,3%. O sea que si pagaran todos los impuestos no tendrían rentabilidad. Exactamente, sí. Ese es el número, ¿no? No se conoce, yo al menos no conozco con profundidad cómo ha llegado a ese número, pero bueno, se supone que es una metodología estudiada, seria, con lo cual creo que es válido, por lo menos a nivel comparativo con otros países, tenerlo en cuenta, ¿sí? Bien, y entonces, a ver, el problema es, más allá no de la cantidad de impuestos,
digo, es una cuestión también, ¿no?, muy burocrática de ir creando un impuesto por encima de otro, esto por un lado, ¿no?, si esto se podría unificar o simplificar, y cómo se hace, bueno, para tener un sistema tributario realmente justo, porque también, ¿no?, con esta cantidad de impuestos y este porcentaje que recién mencionó, me parece que también el Estado de la Recaudación ya tiene en cuenta que va a haber evasión. Sí, es muy interesante la pregunta por lo siguiente, ¿no? A ver, los impuestos son un recurso del Estado, ¿sí? Un recurso del Estado que depende del pago de otros sujetos que son los del sector privado. Y esos recursos del Estado son para cumplir ciertos objetivos financieros del Estado, como por ejemplo el gasto público, ¿sí? Acá lo que no podemos dejar de ver es que siempre que se aumentan los impuestos hay que volver a aumentarlos porque los ingresos nunca alcanzan. ¿Por qué nunca alcanzan los impuestos? Porque parecería ser que el gasto es infinito. Siempre se aumenta el gasto, ¿sí? Entonces, en cualquier ecuación financiera, para tratar una situación de equilibrio mínimamente o de superávit, lo que se trata de hacer es ver qué pasa con los ingresos, pero ver qué pasa también con el gasto. ¿Sí? Esto acá parece que no se tiene en cuenta, ¿sí? Y nosotros tenemos un déficit primario, un déficit fiscal primario, digamos, ¿sí? Los gastos son superiores a nivel país, a nivel nación, también pasa en las provincias, los gastos son superiores a los recursos tributarios, a los ingresos tributarios, ¿sí? ¿Qué hay que hacer o qué habría que hacer? Ordenar el gasto, ¿sí? Seguramente gastos superfluos que deberían ser dejados de lado, sobre todo en una situación de crisis como la que estamos y es reconocida a nivel nacional de distintas provincias, ¿no? Además hay una ley, que es la ley 27.541 del año 2019, que reconoció que estábamos en una crisis económica, sanitaria, financiera. Después vino el COVID, con lo cual eso me digo que se incrementó, ¿sí? Pero ordenar las finanzas del Estado y también ver qué impuestos hay que ir dejando de lado. Tenemos el impuesto a los débitos y créditos, que es un impuesto, es incoherente, ¿no? El impuesto al cheque, que era provisorio, ¿no? Sí. Era por un año. ¿Qué tal, Mariano Barrio? Esa es la otra, porque nunca son provisorios, o lo que se anuncia como provisorio después queda como efectivo. Y bueno, el de bienes personales creo que fue así también. Sí, también, exactamente. Sí, pero a ver, bienes personales en definitiva es un impuesto que tendría algún sentido de justicia, en el sentido de decir, mínimamente una persona que tiene cierto patrimonio está en mejores condiciones que una persona que es en la línea de pobreza o es clase baja a nivel económica. Lo que pasa es que bienes personales últimamente se ha desbocado, porque graba con una alícuota del 2,25% a los sujetos que tienen activos en el exterior que superan los 18 millones de pesos. Y en la reforma del año pasado, la última modificación que hubo con la ley 27.667, se incrementó incluso la alícuota para los bienes en el país hasta 1,75%. Entonces, una cosa es un impuesto que es razonable, pero digamos, hay una sobredosis de bienes personales ahora. Martín Caranta, ¿qué tal? Mariano Barrio, le habla, ¿cómo anda? Buen día, Mariano. Además que hay un impuesto que se iba a gravar, que no sé bien en qué quedó eso finalmente, a los bienes no declarados en el exterior. Esto finalmente era un impuesto que estaba impulsando el kirchnerismo puro en el Senado. ¿Esto qué destino tuvo? Entiendo que tiene dictamen de comisión de diputados, sí, pero no ha tenido tratamiento en el recinto. Claro, pero sin perjuicio de eso ya están tratando de, por lo menos en el caso de Martín Guzmán, poner el impuesto a la renta inesperada, que de alguna manera podría llegar a, digamos, a recaer sobre el mismo sector, ¿no? Estamos ante una superposición de impuestos hacia los que más tienen. Si fuera eso, bueno, tendría una lógica. El asunto es qué impacto tiene o podría tener el impuesto a la renta inesperada. Hoy Martín Guzmán está hablando con empresarios en el Yau Yau, en el Hotel Yau Yau en Bariloche, tratando de juntar consenso sobre este impuesto, que parece ser que no tiene tampoco el apoyo de la cámpora y tampoco de los empresarios, pero ¿qué impacto podría tener este impuesto? A ver, los impuestos en la mayoría de los casos tienen un efecto económico que se llama traslación. ¿Sí? Quiere decir que el sujeto que tiene que pagar el impuesto trata de pasarlo hacia sus precios, hacia sus clientes vía precio, o también trata de recuperarlo pidiéndole descuento a sus proveedores, con lo cual este impuesto sería muy inocente decir que va a quedar solamente
costo de las empresas que más ganaron. Claro, hablan de las empresas que ganaron más de 1.000 millones, pero tampoco está claro si se va a computar esa ganancia en el ejercicio 2021 o en el 2022, porque son diferentes. Digamos, si es en el 2023, recién se paga en el 2000, si es en el 2022, si se computa la ganancia de 2022, se paga en el 2023. Sí, no está claro. A ver, no hay un proyecto de ley. Hoy lo que hay son ideas sueltas principalmente. Si no se conoce un proyecto de ley que ponga en blanco y negro esto que vos decís. Claro. Bien, hay una inquietud sobre si va a ser una alícuota excepcional para el impuesto a las ganancias por única vez o va a ser un impuesto aparte. ¿Sí? Claro. En definitiva, a ver, acá hay dos lecturas que hacen la mayoría de los empresarios, ¿no? Si tiene sentido pensar en una recaudación más, un aporte más, cuando en definitiva los recursos financieros siempre faltan. No nos olvidemos que aumentó bienes personales en el 2019, el año pasado con la ley que les mencioné también se volvió a insistir en el aumento, hubo un aporte solidario extraordinario. Entonces, en definitiva, más impuestos, pero las finanzas públicas siempre son deficitarias, ¿sí? Claro. Y después llega un momento que el empresario necesita tener previsibilidad, reglas de juego claras, se encuentra en una situación donde las reglas le cambian todos los días. Y este impuesto sería sobre las ganancias de más de 1.000 millones. Supongamos que son las ganancias de 2022. ¿Qué impacto tienen? ¿Cómo actúa o cómo funciona esa traslación que decía usted? La traslación depende de condiciones de mercado, ¿sí? Claro. Si pueden aumentar los precios o no, tanto para adelante o para atrás. El impuesto a las ganancias, y esto a las ganancias, a la renta inesperada, tendría prácticamente, entiendo, los mismos efectos económicos que el impuesto a las ganancias, tiene posibilidad de traslación, ¿sí? Entonces sería muy inocente pensar que este impuesto lo van a pagar las empresas que más ganaron, porque siempre los impuestos se le pasan al consumidor en la mayoría de los casos, sea en forma directa o indirecta. Claro, la cadena, digamos, puede ser un proveedor, puede ser un consumidor, es decir, se traslada, el empresario intenta recuperarlo por otro lado. Exactamente. A ver, también hay que decir que cuando el empresario le traslada sus costos al proveedor, el proveedor en definitiva le termina llegando el costo a Doña Rosa, ¿sí? Claro. Faltando el bolsillo de Doña Rosa. Martín, hay un cálculo que ustedes tienen hecho, creo, que es, digamos, sobre el total de la recaudación nacional. ¿Cuáles son los sectores que más tributan? Por ejemplo, hay un porcentaje bastante bajo de contribuyentes que tributan el 90% de los recursos nacionales, ¿no? ¿Cómo es esa ecuación? Aproximadamente un 11% son los que aportan el 90% de la recaudación. Sí. 11% de la población aporta el 90% de los recursos nacionales. Quiere decir que ese es el 11%, digamos, que mayor poder de contribución tiene. Exactamente, sí. Sí, ¿y qué pasaría, Martín? Porque también, ¿no? Vuelvo a tocar el tema de la evasión, ¿no? Y quizás la falta de control para muchas actividades que no tributan sobre todo lo que hacen. ¿Qué pasaría si todo el mundo tributara como corresponde? El blanqueo. Claro, o tuviese todo lo que hace blanqueado. Blanquear, ¿no? La economía. ¿Se podría esto de alguna manera o no seguir siempre, ¿no? Apuntando a los mismos sectores? ¿Cómo sería? ¿Cómo tendría que ser, ¿no? Un sistema tributario justo. A ver, es muy compleja la situación, ¿no? En definitiva, no quiero hacer filosofía, pero entiendo que hay un componente muy importante de educación, de la sociedad, de educación, entre otras cosas económicas, financiera y tributaria, ¿sí? Y también hay que predicar con el ejemplo, tanto desde arriba hacia abajo como desde abajo hacia arriba, ¿sí? Hace falta una cultura de formalización, ¿sí? Tanto desde cuando uno va al almacén a pedir un ticket, pero también es importante que desde el Estado las reglas se cumplan, ¿no? Desde quienes tienen funciones dentro del Estado se cumplan todas las reglas, impositivas o no impositivas, ¿no? De cualquier tipo. Lo que sí hay que tener presente hoy es que con la carga fiscal que tenemos es muy difícil para un empresario, ¿sí? Y además es muy difícil, con las reglas de juego que cambian todos los días, es casi imposible. Entonces hay que modificar el sistema para que sea cumplible, ¿sí? Y a ver, hay que dar un componente más, ¿no? Porque lo fiscal es muy pesado, pero lo fiscal no va solo en la economía, porque el empresario tiene un componente fiscal, un componente laboral, previsional, sindical, económico, con una inflación de un 50%, 60% anual,
al empresario también se le complica. Entonces, digo, ojalá sea solamente muy positivo lo que perjudica al empresario, pero hay toda una canasta de elementos que hacen que la vida del empresario sea muy compleja, ¿sí? Entonces, en definitiva, para que se pueda formalizar todo lo que son las transacciones y el cumplimiento impositivo pueda ser mucho mayor que el actual, lo que tendría que haber es mínimamente esa estabilidad. ¿En qué? En cuestiones económicas, en cuestiones laborales, en cuestiones impositivas, y en impositivas sin duda también hay que simplificar la situación, ¿sí? Hay impuestos que tienen que ser dejados de lado, por ejemplo, sellos, ¿sí? El impuesto a los sellos, que uno firma un contrato y le quieren cobrar un 1%, un 1,5%, con la venta de un inmueble, ¿sí? Son impuestos totalmente arcaicos, débitos y créditos que hablábamos anteriormente, ¿sí? Y acá hay una incoherencia. ¿Cómo quiere ser que se pretende formalizar la economía y bancarizar y por eso te cobran un 1,2%? ¿Sí? Claro, Martín, seguramente en otra oportunidad volveremos a hablar porque es interesantísimo el tema también para comprender cómo funciona una pata, ¿no? De lo que se recauda y después cómo se distribuye o cómo se gasta. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por estos minutos a Café a las 10. Gracias a ustedes, un abrazo y bueno, buen fin de semana para igualmente. Martín Caranta, contador público, tributarista, socio del estudio Lisicki Litvink. Bueno, hablando